Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical, hoy con Mateo 10:40. Antes de iniciar este programa, déjeme compartir con usted algunas ideas. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Este programa pretende ser un granito de arena en el conocimiento de las sagradas escrituras, en el conocimiento de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Hemos grabado muchos programas de distinta índole, gramática griega, análisis gramaticales y otros temas. Estos programas quedan ahí grabados en YouTube y los estamos clasificando en algunas páginas gratuitas para que usted pueda encontrarlos de una manera más eficaz. En el programa, como usted lo puede ver en pantalla, en la parte inferior viene una indicación del video y vienen páginas, vienen los links de esas páginas para que usted pueda ingresar y pueda mirar el orden de estos programas y pueda sacarle provecho. Lo insto para eso. Si definitivamente no puedes eh, encontrar este link, encontrar esta forma, pues entonces lo insto para que escriba mi nombre, Esgin Calderón Valverde, en Google y ahí aparecen esas páginas. Es cuestión de revisarlas y ver cuál es la página donde aparecen estos videos ya clasificados en orden. También el diccionario digital, Escava Digital, también aparece en esa página, en la parte inferior, el cual usted puede utilizar para hacer traducciones del Nuevo Testamento. El diccionario que utilizamos en este programa es ese, escavadigital.com. En este momento ese diccionario es gratuito y lo hemos creado con el fin de ayudar a los exégetas en su ardua labor. Lo insto para que lo utilice. Estamos en constante mejoramiento, estamos mejorando. Estamos mejorando tanto el diccionario como los programas, la parte pedagógica, la parte didáctica de estos programas, con el fin de que todos los líderes cristianos se formen en la teología bíblica. Ese es nuestro objetivo principal con todos los programas. El objetivo o los objetivos de este programa se pueden resumir en estos tres objetivos que vienen ahí. Bueno, antes, si usted quiere ayudarnos, suscríbase a este canal y dale like. Eso hará que nos ubiquemos en mejores posiciones y comparte este video en tus redes sociales. Los objetivos de este programa se resumen en estas tres preguntas. La primera de tipo exegético, ¿qué dice el texto bíblico? En la parte exegética haremos una traducción literal del texto más antiguo o los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Para eso nos guiaremos con los estudios realizados por Nestle y Alan. Y usamos, por supuesto, el texto crítico. Pero también iremos a las fuentes mismas, iremos a los códices más antiguos y usted los podrá mirar para que usted conozca de dónde salen las traducciones de nuestras Biblias, de todas las Biblias cristianas del mundo. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? Es decir, la parte hermenéutica. Y para eso haremos un análisis palabra por palabra, un análisis morfológico, palabra por palabra y a veces sintáctico, donde
tendremos que hacerlo para que el texto se entienda. Y aparte de esto, también 95, que trae un buen comentario. La Biblia Jerusalén, indudablemente, y le preguntaremos también a Robertson, el gran erudito del siglo pasado, que todavía sigue de moda, y realmente los estudios en griego son muy buenos. Es un insumo que utilizan la mayoría de eruditos cristianos. Y por último, acudiremos a Roberto Hanna con una investigación que él hizo y compartió en su libro eh, para poder acudir a una cantidad enorme de fuentes importantes sobre la Biblia. En tercer lugar, la parte teológica que me dice el texto. Nosotros creemos en Cristo. Nosotros somos creyentes y por lo tanto no nos apartaremos de la fe. La investigación científica acercan a Dios. La Biblia nos acerca a Jesús, nos acerca a la oración, nos acerca al análisis de la palabra del Señor, a escrutarla con más ahínco. Entonces no nos apartaremos de la fe, la esperanza y el amor, que son esenciales, por no decir radicalmente fundamentales en el texto sagrado y sobre todo en el pensamiento de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el texto que hoy vamos a analizar, que hoy vamos a comentar, a traducir y que hoy vamos a profundizar. Bueno, someramente, por supuesto, ¿verdad? Hablar de analizar y profundizar, pues eso es muy arriesgado decirlo. Vamos a leerlo de una manera más bien básica. Mateo 10:40, el texto sagrado dice, literalmente, traducción literal, el hombre recibiendo a vosotros, a mí me recibe. Esto es simbólico, ¿verdad? Es simbólico. Eso lo usamos mucho en el lenguaje popular y era propio del lenguaje popular de ese entonces. El hombre recibiendo a vosotros, a mí me recibe, dice Jesús. Si usted va a predicar la palabra de Dios y alguien te recibe, es como si estuviera recibiendo a Jesucristo. Pero no es que está recibiendo a Cristo literalmente, en el sentido de que, mire, me recibió a mí, es que yo soy Cristo. No, no es eso, ¿verdad que no? Todo el mundo entiende que eso es lenguaje simbólico. La Biblia se compone de un lenguaje simbólico y no literal, no fundamentalista, que es muy peligroso, sino que nos dice, el hombre recibiendo a vosotros, a mí recibe, es el cómo. Es decir, si a usted lo está recibiendo, me está recibiendo a mí. Es la misma comparación que utilizamos en el lenguaje popular. Cuando yo le digo, hijo, vaya a comprar esto a la pulpería, al negocio, al súper, y, y yo le digo al Señor, el que recibe a mi hijo, que va ahí a comprar, es como si me estuviera recibiendo a mí. Entonces trátelo como me trata a mí, porque es como yo, como si yo estuviera ahí. Es algo parecido a eso, ¿verdad? Una comparación con el embajador. El embajador de un país va a otro país en nombre del presidente y que ese embajador esté en otro país es lo mismo como si estuviera ahí el presidente del país. Entonces el embajador es sencillamente una especie de representante. Pues es lo mismo con Cristo. El hombre recibiendo a vosotros, a mí recibe. Es decir, no es que nos convertimos en Cristo, así literalmente, sino que es una forma simbólica. Y luego dice otro mensaje, y el hombre a mí recibiendo recibe al Padre.
¿Qué significa? Bueno, que el que recibe a Cristo recibe al Padre. Pero en ningún momento se está diciendo que es la misma persona. No, no es Cristo y el Padre la misma persona, porque eso es un disparate. Si sacamos la conclusión desde arriba, así como cuando yo voy a predicar, no soy Cristo, pero el que me recibe a mí recibe a Cristo, así el que recibe a Cristo recibe al Padre. ¿Verdad? Ese disparate de decir que Jesucristo y el Padre es el mismo, no tiene fundamento escriturístico, fundamento bíblico. Entonces, y el hombre a mí recibiendo, recibe al Padre, apostolizando a mí, al Padre que me envió a mí. Eso es importante para que lo tengamos claro, que el que recibe a Cristo recibe al Padre que lo envía. Es decir, hay alguien que envió a Cristo, hay alguien que mandó a Cristo a nosotros. Jesús es enviado y es muy diferente el que envía al que es enviado. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y el hecho de que Cristo haya sido enviado por el Padre no significa que sea superior. Puede significar que es mayor, es muy diferente a superior. En el lenguaje nuestro, de que el antónimo de superior es inferior. Es decir, esto no indica que Cristo sea inferior al Padre, que Jesús sea enviado por el Padre no significa que sea inferior. Así como, por ejemplo, eh, el hecho de que yo tenga un hijo y yo le dé una orden y lo mande a la pulpería, yo lo envié, eso no significa que él es inferior. No, significa que yo soy mayor que él. Muy diferente ser mayor que ser superior. Superioridad e inferioridad en un contexto social de discriminaciones, de racismo, ciertas desigualdades son peligrosas. Ese término no cabe. Entonces, el hecho de que el padre envía al hijo no significa que el hijo sea inferior. Significa que hay una cabeza, hay un orden jerárquico divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo y envía al Hijo. El Hijo también envía al Espíritu Santo. Entonces, no es que sea inferior, sino que sencillamente hay una jerarquía de roles. Eso es muy distinto. Bueno, este es más o menos el texto para que nosotros profundicemos y veamos su interesante significado. El que a vosotros recibe, dice la Reina Valera, a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Reina Valera 1995. La Jerusalén traduce el texto, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. Vamos al interlineal. Aquí vamos a usar la pluma, para ir marcando lo que hay que marcar. Viene el artículo o solo y viene omitido el sustantivo hombre. Ahí dice, el recibiendo a vosotros, a mí recibe. El recibiendo, ahí aparece solo el artículo. En el caso de los griegos, pues escriben solo el artículo. Nosotros a veces también en nuestro lenguaje popular usamos mucho o heredamos de los griegos esta forma de hablar, donde a veces omitimos verbos, omitimos los términos que no son necesarios. Es decir, tratamos de hacer la frase más pequeña que podamos. El recibiendo, y ese recibiendo es un participio que funciona también como adjetivo, donde también tiene una parte adjetival que hace referencia a un sustantivo, al hombre. El hombre, entonces, es o
Anthropos, el hombre, dejómenos, recibiendo, y más a vosotros, eme, a mí, déjete, recibe. Que, una conjunción, otra vez o, viene otra vez el artículo solo, el recibiendo, el dejómenos, el hombre es, que viene omitido. El hombre a mí, recibiendo, déjete, recibe, ton, recibe al apostolizando o al enviando. ¿Quién es el apostolizando? ¿Quién es el enviando? Es el Padre. Al Padre apostolizando a mí. Es decir, esos son sustantivos omitidos que obviamente se refiere a ellos. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. La Reina Valera trae unos textos bíblicos ahí que puede usted analizarlos. Marcos 9:37, Lucas 9:48, 10:16, Juan 13:20, confere Juan 14:9. La Jerusalén nos va a decir en estos tres versículos, es decir, el 40 y el anterior, encontramos probablemente la estructura de la iglesia mateana, de la iglesia de Mateo. En la cúspide, la autoridad apostólica, los apóstoles, se describe mediante una fórmula jurídica judía para indicar la transmisión de poderes, pero que aquí se relaciona con Dios. Luego, los que enseñan y los testigos que han resistido heroicamente en las persecuciones. Finalmente, los pequeños. Robertson no hace comentarios, ni Roberto Hanna. Comenzamos con el texto del siglo IV, el Códice Sinaítico, y viene o dejómenos, así viene, o dejómenos, aquí lo tenemos, dejómenos, y más, aquí está, eh, y más, MDGT, MDGT, aquí viene una variante que es el epsilon por alfa y iota, y eso significa que le estaban dictando, y el que le estaba dictando dijo déjete, y entonces él no sabía que déjete se escribe con alfa y iota, y lo escribió como se pronuncia, déjete. Eso es una evidencia de que estaba siendo dictado, que no lo veo, se lo saltó, por aquí alguien lo puso, que OM o M, aquí aparece agregado D, M, luego aparece dejómenos, aquí aparece dejómenos, déjete, otra vez, y otra vez lo vuelve a copiar con el mismo error, ton apostilanta, ton apostilanta, aquí está. Y termina con me. Bueno, viene bien. El texto viene bien. Errores ortográficos, pero viene bien y se entiende bien el texto. O dejo menos, este es el códice del siglo IV, el códice llamado Vaticano. Y más, llama la atención las diéresis, MDGT, aquí sí lo copia como es, alfa iota, que o m, dejó menos, está, dejetón, ton, apos. Después de un pequeño corte de luz, vamos a repetir esta parte del Códice Vaticano. Habíamos dicho que o dejó menos y más aparece aquí, M, DGT, que
O, M, dejómenos, déjete, ton, apostilanta, por ahí voy, vamos a ver si podemos, ajá, apostilanta, y, es decir, aparece excelente el texto del Códice Vaticano con Nestriala. Vamos a comenzar con las palabras o y un sustantivo omitido hombre. Entonces comenzamos con hombre que está omitido y que no aparece en el texto, pero es hombre, viene solamente o y está en masculino, singular nominativo. 1, 2, 3. El sustantivo hombre, aquí traemos el paradigma, hombre, y se refiere a este que es sujeto de oración, ¿verdad? O anthropos, el hombre, si lo traducimos, y luego viene dejómenos, que lo buscamos en el diccionario, nos dice que viene de déjome, que significa en infinitivo recibir, que es un participio defectivo presente medio masculino singular nominativo que podría traducirse recibiendo. Dejómenos es un participio, funciona como adjetivo en el masculino singular nominativo, igual que el sustantivo que representa omitido, igual que el artículo, ¿verdad? Es un presente medio recibiendo, el hombre recibiendo, así se va a traducir, y lo podemos encontrar en este paradigma, déjome, y el masculino singular nominativo sería este. O dejómenos, el o hombre anthropos dejómenos, el hombre recibiendo. Pasamos la diapositiva y más a vosotros, ¿verdad? A vosotros y más es un pronombre personal que viene de sí. Aquí tenemos el pronombre, viene y más viene como plural acusativo, aquí está el plural acusativo, se le agrega siempre la preposición a vosotros, la preposición a y vosotros, a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Puede ser masculino, femenino, neutro. Vosotros son los apóstoles. Por lo tanto, es masculino, plural acusativo. M, buscamos M en el diccionario y dice que M viene de go, yo, a mí, un pronombre personal, singular acusativo. Aquí está el resumen. Traemos ego y buscamos M. Dice que en el singular acusativo, es decir, está aquí. Muy pequeñito, pero ahí está. Se le agrega siempre la preposición a mí, ¿verdad? A mí. Pero es masculino, femenino, neutro, es masculino. Ve que aparecen todos, ¿verdad? Es masculino porque se refiere a Cristo. A mí, ¿verdad? La preposición a y el pronombre mí. A mí y viene déjete. Déjete lo buscamos en el diccionario. Viene de déjome. Déjome. Aquí el resumen, déjete. Y traemos el paradigma déjome, que es recibir, y viene déjete, la terminación etai o ete aquí. Lo conjugamos presente pero medio, ¿verdad? Y como es defectivo, se conjuga como si fuera en voz activa. Es un presente, yo recibo, tú recibes, él recibe. A mí recibe.
aplicando la conjugación. A mí recibe. Luego sigue que es una conjunción. Primero probamos como conjunción, luego si no como adverbio. Como conjunción se traduce ¿verdad? Aquí está el resumen, que ella va a servir para copular, para unir oraciones. A vosotros, a mí recibe, y el hombre, a mí recibiendo, él copula esas dos ideas, oraciones. Y ahí está. Y él, otra vez viene o solito, significa que es el artículo de hombre, el hombre, anthropos, que es el más usado, omitido en el Nuevo Testamento. Singular nominativo, ¿verdad? Que está omitido y que hace referencia al artículo o. Aquí lo tenemos, es el, como lo vimos hace un momento, el nominativo o anthropos, ahí viene el artículo, pero no viene el sustantivo. El hombre, M, lo buscamos en el diccionario, que viene de go, aquí está el resumen, y buscamos ego y buscamos M, lo encuentra, es decir, en masculino, femenino y neutro, acusativo, y vemos a ver cuál es el antecedente. Y el hombre, a mí porque se le agrega la preposición a todos los acusativos, a mí, y es masculino porque se refiere a Cristo, a mí, y luego viene de jómenos, buscamos en el diccionario, viene de déjome, el resumen, viene de déjome, traemos entonces el paradigma déjome, es un participio de efectivo, en infinitivo es recibir, pero aquí ya como presente medio masculino singular nominativo es recibiendo, ¿verdad? Recibiendo, si le aplica en la voz media sería recibiéndose, pero como es defectivo es recibiendo, o dejó menos, lo tenemos acá. El artículo O es el de hombre, a, a mí recibiendo, digamos en otras palabras, este O, esto va, ¿verdad? El hombre recibiendo a mí. Déjete, buscamos en el diccionario déjete, viene de déjome, aquí está el resumen, es un verbo de efectivo, en infinitivo se traduce recibir, presente indicativo medio, tercera singular, o presente indicativo pasivo. Los presentes medios pueden ser pasivos, pero como es defectivo se puede traducir como un activo. Aquí está entonces el paradigma, déjome, y encontramos la declinación etai o ete aquí. Entonces le aplicamos la voz activa, yo recibo, tú recibes, él recibe, ¿verdad? Eh, a mí recibiendo, recibe, ahí está, recibe ton, y viene aquí algo interesante, viene el artículo y viene el participio, es decir, el artículo hace referencia a quién, al enviando. Vamos a ver, yo para atrás, ¿quién es el enviando? El Padre. Más de una vez Jesús dice que el Padre lo envía. Él enviando a mí. ¿Quién es el que envía a Jesús? Entonces va ton y el sustantivo omitivo es patera, padre. Patir, el padre
Sustantivo masculino singular nominativo que se traduce padre. Aquí está el sustantivo omitido. Este es el que aparece expreso ahí en el texto, igual que este participio, haciendo referencia a los dos al padre, que es masculino singular acusativo. ¿Verdad? Entonces, patir es este, o patir, ¿verdad? El padre. No, es ton, ve que viene el artículo ton. Ton patera, perdón. Y así se le agrega a él, aquí viene viene la preposición, el artículo y el sustantivo omitido. A el padre, aquí se hace junto, ¿verdad? A el padre, al padre, y luego viene apostilanta. Apostilanta viene de apostelo, que es apostolizar o enviar. A mí me gusta más apostolizar para entender más o menos lo que entendía el agiógrafo. Apostila, singular activo, auristo activo, neutro plural nominativo o auristo activo. Neutro. Es decir, es un participo. Aquí viene el resumen. Apostelo y apostilanta viene como masculino singular acusativo. Con el, ¿cómo se llama? Con apostilanta, que viene con este artículo que es del padre, pero significa que los dos son de ese. Entonces tiene que ser apostilanta, que también viene ahí como neutro, plural nominativo. ¿Por qué no es neutro? ¿Por qué no es neutro? Bueno, muy sencillo, porque el artículo de neutro está, y aquí el artículo es ton, es decir, evidentemente el autor sagrado se cerciora que se use el masculino singular acusativo, ton patera. Entonces, y este se va a traducir apostolizando, apostolizando o enviando. Y termina con me, el cual buscamos en el diccionario. Me viene de go, yo es un pronombre personal singular acusativo, viene de go, aquí está el go, aquí está el resumen. Y este me dice que es un singular acusativo. Singular acusativo, es decir, está aquí abajo. Me. Igualmente aparece en el femenino y aparece en el neutro. Entonces, ¿cuál es? Hay que ver el antecedente de me. A mí. ¿Quién es mí? Es Cristo el que está hablando, que es masculino, por lo tanto es masculino, singular acusativo. Y ahí tenemos esa traducción, ese comentario, ese análisis somero, para que usted se extienda a más libros y podamos enriquecer la parte de la Sagrada Escritura en nuestras iglesias. Que el Señor lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.